No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él era muy celoso de la palabra de Dios. Y él era duro, pues, nos hablaba duro con la palabra, pero la palabra es la palabra. Y eso es lo que yo recuerdo, y todo el tiempo él ha sido así, no ha cambiado. Él es un siervo de Dios, ¿verdad? Muy especial, y ante Dios y para nosotros. Es una de las características que yo recuerdo de él hasta la fecha. Él decía, las derrotas que las platiquen otros. Yo voy a contar mis bendiciones, decía, y otros se encargará, porque siempre va a haber gente que cuente las derrotas. Y hemos podido permanecer, pero si no lo hubiéramos aceptado, o si el hermano no nos hubiera traído ese mensaje de vida, no sé, quizás mi matrimonio no hubiera perdurado. Sí, hermanos, nuestro hermano es uno de los pioneros de la iglesia aquí de Columbus, hermanos. Él fue el instrumento que Dios usó para venir a abrir a iglesias que están establecidas hasta el día de hoy en Nebraska, y pues ese es el medio que Dios usó. Mi nombre es Enrique González. Muchos por aquí ya me conocen, otros no me conocen, pero quiero mandarles un saludo con la paz de Jesucristo a todos los que miren este video, y queremos, ¿verdad?, hacer un heraldo ministerial acerca de los milagros, maravillas y señales que el Señor ha hecho por medio nuestro. Agradezco también a nuestro hermano Michael, ¿verdad?, por haberme invitado a este video, al técnico que vino desde por allá de California. Pero primeramente agradezco a Dios por este privilegio, y quiero dedicar este heraldo al Señor Jesucristo. Hace aproximadamente 76 años que le nació a mi mamá un niño, dice que muy bonito, pero miren lo que queda de él. Bueno, ese niño creció, tuvo altas y bajas, no fue a la escuela, su profesión era cuidar chivas. A la edad de 17 años pusimos de acuerdo y Dios nos bendijo con seis hijos, 3 hembras y 3 varones, muy hermosos. Y digo hermosos porque se parecen a mí, ¿verdad? Pero estuve un tiempo, ¿verdad?, que fui muy responsable en mi casa, muy obligado. Trabajábamos, mi esposa y yo, en una fábrica de costura. Ella cosía y yo planchaba, y todo muy bien. Al cumplir yo 35 años me empecé a descarriar. Todas las tardes se tenían pláticas acerca de la pirámide, y el que iba a cobrar en ese día, ese traía mucha cerveza, y así comencé a tomar, y como era gratis, así que no tenía que comprarla, pues tomaba sin medida. Me empecé a hacer alcohólico, de una manera tan terrible que la pirámide se destruyó, pero el alcoholismo siguió conmigo. No podía pasar más de 2 horas sin tomarme una cerveza porque me agarraba una temblorina. Era alcohólico de verdad. Mi suegra me invitó a la iglesia. Ella tenía algunos meses que había llegado. Ella me comenzaba a hablar de la palabra del Señor,
Y ese día, mi cumpleaños, me convenció y fuimos a la iglesia. Y allí fue donde el Señor comenzó a tratar con mi vida. Y pasé para que oraran por mí. Sentí la presencia del Señor muy hermosa. Cuando oraron por mí, me gustó mucho. Y ese día que llegué del templo con muchas dudas y muchas preguntas, pero muy gozoso, muy alegre. Y estaba boca arriba en mi cama, no me podía dormir. Y de pronto miré unos dos lienzos y oí una voz que me dijo, ¿ves esas dos telas? Fue la palabra, telas. Sí, yo me sorprendí temblando. ¿Qué es esto? Dice, estas dos telas representan dos espíritus. La tela cafecita que está cerca de ti, que casi la puedes hasta tocar, es Satanás que te tiene encadenado. Y digo, ¿y qué tengo que hacer? Dice, la otra tela blanca es el Espíritu Santo que quiere tomar control en tu vida, pero tú no le das la oportunidad. Y estaba pensando en eso, ya no solo en la música que tenía en mis oídos, en la predicación, sino también en la experiencia que acababa de tener. En eso tocaron la puerta y se oyó tan recio como toca la policía. Y se me hizo raro porque teníamos timbre. Y salí a ver quién tocaba la puerta y no había nadie. Me acosté otra vez pensando en tanta cosa y volvieron a tocar la puerta por segunda vez. Igual como toca la policía, tas, tas, tas. Me levanté otra vez y fui a abrir la puerta y yo pensaba que alguien venía a visitar a mi suegro que estaba enfermo. Él estaba acostado ahí en la salita. No encontré a nadie. Me volví a acostar. Por tercera vez oí los 3 toquidos, otra vez, tas, 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 tas. En cuanto puse los pies en el piso para volver a venir a abrir la puerta, oí una voz tan fuerte que me dijo, no es esa la puerta que debes de abrir, sino la de tu corazón. El domingo me bautizaron, de mucho gozo para mí, que tanto deseaba. Esa semana se me hizo larga, ¿verdad? Y desde entonces le estoy sirviendo a mi Señor. Voy a leer una escritura preciosa en 2 de Timoteo, capítulo 1 y verso 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué poderoso es el Evangelio. Sí, pues yo ya estaba yendo a la iglesia, ¿verdad? Me gustaba mucho y ya me había bautizado, pero de pronto mi esposa no creía, ¿verdad? Que lo que yo estaba haciendo era bueno. Ella pensaba que a lo mejor estaba yendo a la iglesia por interés de alguna muchacha, pero como al año ya empezó a mirar ella el cambio en mí. Ya no tomaba, ya no fumaba, ya no peleaba, ya no iba a lugares de perdición. Entonces ella empezó también a ir a la iglesia y empezó juntos a ir a la iglesia. Ya era mucho más
más bendición para mí, de más ayuda. Sí, entonces ahí comenzamos los dos ya a ir a la iglesia después de un año, que al decirlo suena poquito, pero al vivirlo un año ya es difícil y muy largo. Yo iba a la iglesia, ¿verdad?, cristiana, y ella iba a la iglesia católica, y eso era como un yugo desigual. Uno se jalaba para un lado, otro para el otro, y era más pesado. Pero me mantuve firme orando por ella y ayunando, y hasta que por fin el Señor comenzó a hacer la obra en ella, y ya juntos era mucho mejor. En 1997 fue cuando recibí una llamada del hermano José Acuña. Nosotros le decimos de cariño hermano Pepe. Y me contó que aquí en Nebraska había mucha necesidad de un ministro, de un pastor. Y entonces también yo sentí mucho el deseo de venir para acá. Como en la vida de cada creyente, el camino no siempre es fácil. La destinación no siempre es clara, pero el llamado de Dios es inconfundible. El pastor Enrique se encuentra en un dilema que pondría su fe a prueba. Y le dije a mi pastor, le dije que quería venirme a predicar la palabra acá en Nebraska y a trabajar también. Y mi pastor, sin pensarlo, él dijo, si se va, pierde el ministerio. Entonces se me ocurrió una estrategia y fui con mi pastor y hablé con él y le dije, ¿sabe qué? Quiero agarrarme unas vacaciones. Sí, dice, ¿por cuánto tiempo? Le dije, por 2 meses, le dije. Y quiero que me dé una carta, le dije, para ir a visitar a los hermanos de Nebraska. Lo convencí, entonces me dio la carta para que viniera a visitar. Y ya que llevaba la carta, le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no agarramos unas vacaciones? Y dice ella, ¿y a dónde vamos? Le digo, a Nebraska. La animé y nos vinimos, mi hijo, a Ángel y mi esposa y yo. Resulta que las llantas que tenía en la VEN ya estaban bien rasas, se parecían sandías. Y fui al yunque a comprar unas mejorcitas, pero encontré unas más o menos buenonas, pero eran diferentes números de tamaño. Y cuando veníamos por el freeway no me alcanzaban 2 carriles para mí solo. Tenía que venirme despacio. Y venía una señora en una silla de ruedas, y llegó allí, tuvimos el servicio después de que comimos carnitas debajo de un árbol frondoso que estaba ahí, y llegó la señora en una silla de ruedas. Prediqué la palabra del Señor y ya le dije que el Señor podía levantarla de esa silla, pero le dije, hoy mismo te puedes sanar. ¿Lo puedes creer? Al que cree todo es posible. Y oré por ella en el nombre de Jesucristo y se levanta de la silla. Dejó la silla para siempre. Ya no la necesitó. Ahí fue el primer milagro llegando a Nebraska. Y seguimos.
por un tiempo, ¿verdad? Estuvimos sin trabajo, pero llegamos en el tiempo de los elotes y mirando la necesidad que teníamos, empecé a comprar elotes y a cocerlos, ¿verdad? Y los preparaba con mantequilla, con mayonesa, con chile y queso y toda la cosa. Y nos pusimos a vender elotes, ¿verdad? Ahí mismo en Skyler, ahí en esta gasolinera que está ahorita. Antes no estaba más que una tienda ahí, allá afuera. Vendíamos los elotes y en Columbus también. Y mi hijo Ángel de pronto se agüitaba, pero de pronto empezaron a vender los elotes y empezaron a caer billetes de 50, de a 100, y él era el cajero y se empezó a emocionar y él mismo ya le gritaba elotes calientitos y le gritaba: el que compre 2 le damos 3 y le cobramos 4. La gente creía que era un elote gratis. Ya después estábamos buscando un lugar porque estaba creciendo el grupo y buscamos un lugar, encontramos un edificio feo, viejo, cayéndose en Beamer. Y lo estaban dando en $5,000. Entonces cooperamos entre todos, compramos el edificio. Había un niño que estaba juntando para comprar un Nintendo. Tenía $18 en su alcancía y los dio también para completar los $5,000. Compramos el edificio y un señor, un americano, que aparentemente pues no quería a los latinos, no sabemos por qué, pero de pronto se amistó con el hermano Felipe Sánchez. Y él lo invitaba a la iglesia, le daba testimonio que había sanidad, liberación y todo. Y pues un día le llamaron de Arkansas que su mamá estaba muy enferma. Y antes de irse a ver a su mamá, llegó para que oráramos por él. Y oramos más bien por su mamá para que el Señor la sanara. Y se fue, estaba nevando. Por ahí en el freeway, como estaba nevando, se resbaló el carro donde iban, se salió de la carretera y estuvo a punto de irse en un abismo, así en un barranco. Quedó en la pura orillita y se levantó, se bajó del carro el americano y al mirar su carro allí miró 2 manos en el cofre. Como estaba lleno de nieve, miró marcadas 2 manos en el cofre. Entonces él pudo entender que fueron las manos de Dios que había detenido el carro, que no se hubiera ido en el abismo. Y ahí se volvió a meter al freeway, se fue. Cuando llegó a su casa de su mamá ya estaba sana. Ahí comenzó la fe de él a crecer y nos empezó a hacer publicidad por todo el pueblito, en los lugares, en las tiendas, en las procesadoras de carne, en las ferreterías, en todos los negocios grandes, a hacer promoción diciendo que nos ayudaran económicamente porque que éramos la primer iglesia latina que llegaba a ese lugar, que se iba a establecer en ese lugar. Cuando entramos al edificio, pues ya les dije que entramos cantando Gloria, Gloria, Aleluya. Sara iba con nosotros y estábamos muy contentos ya porque ya teníamos un lugar donde íbamos a poder tener cultos y todo eso. Pero cuando se trató de que lo iban a arreglar, era una gran preocupación para mí y para mi esposo, porque tenían que trabajar moviendo ladrillos y cosas así, que las paredes estaban cayendo
el edificio se había ladeado y ido de lado, había que enderezarlo y luego empezar a trabajar en él. Y sí teníamos mucha preocupación que cuando estaban trabajando los hermanos o algo se fuera a derrumbar una pared y ellos se fueran a golpear o algo así. Pero poco a poquito fueron sacando todos los escombros que había abajo en el basement y pronto pudieron ya levantarlo, enderezarlo y luego echar los primeros paredes y los cimientos que necesitaba para que ya quedara parado. Sí, estábamos pues trabajando duro, ¿verdad? Ya estábamos abriendo obras por acá y por allá. Y la iglesia estaba muy florecida, ¿verdad? Y de repente cierran la procesadora de carne de West Point, que era la que sostenía todo eso, y donde trabajaban muchos de los hermanos, casi todos los que se congregaban allí. Quedaron muchos, como miles de trabajadores sin trabajo. Y de los que se congregaban allí había muchos, algunos se movieron a otros lados a buscar trabajo, algo otros como los Sánchez y otros más pensaban irse de vacaciones también por un tiempo, meses. Entonces yo estaba bien preocupado. Eso fue el jueves, pero el viernes tuvimos el servicio en la iglesia y el viernes pues ya avisaron, ¿verdad? Y hasta tuve que darles cartas para donde iban a los que se fueron, otros que iban de vacaciones también, darles cartas y se fueron y la iglesia se quedó casi sola. Y después del servicio y tanta tristeza, de ahí me fui a la casa pues triste y me puse a orar pidiéndole a Dios la dirección. Cuando terminé de orar entró una llamada por teléfono, era mi hijo Meño. Aunque a él no le conté de que habían cerrado, ¿verdad? Para no entristecerlo, ¿verdad? Sino que le conté nomás que estábamos trabajando en la obra del Señor. Entonces dice, mire que su hijo Meño y Justo, dice, y yo formamos una compañía. Y Meño, dice, es cristiano y se congrega en una iglesia. Justo también es cristiano, se congrega en otra iglesia. Y yo no me congrego en ninguna, dice, pero hicimos un pacto con Dios que si nos bendecía, de todo lo que nos bendijera, los diezmos los íbamos a dar para la iglesia. Entonces dice, como yo no tengo dónde congregarme, no tengo dónde dar los diezmos, le estoy llamando a ver si usted me permite dar los diezmos donde usted se congrega, dice, en Nebraska. Empezó la iglesia de nuevo a florecer, empezamos a abrir células, comenzamos con la iglesia, comenzamos con Primo, establecimos una célula, ¿verdad? Y fue creciendo, ya tenemos como unos 12 miembros ya bautizados, más niños y todo, en total ya había como unos 30. Entonces dejé de encargado al hermano Silvestre Flores. Fue creciendo el hermano Silvestre Flores mucho. Él compró un edificio donde todavía existe. Llegó al obispado. Lo movieron a otro lugar, pero ahí quedó la familia, el pastor Ventura Corrogel. Padre. Después él dejó encargado ahí o de pastor a su hijo también Ventura Corrogel Jr. Y hasta ahorita esa iglesia está muy bien. Creo que ha de tener cerca de unos
100 miembros también, y el templo pagado, y sigue adelante. Esa fue la primera iglesia, podamos decir, la primera célula que fundamos, ¿verdad? Después de la de Weimar. Amén. Establecimos una célula aquí en Norfolk, ¿verdad? Anduvimos rentando en ciertos lugares. Por último, nos congregábamos en la misma casa del hermano Beto. Después decidió él moverse, entonces fue que el obispo dejó de encargado aquí al hermano Omar, que es ahorita el pastor, y es donde nosotros nos congregamos también. Los consideramos como nuestros hijos. Me tocó evangelizarlos a él y a su esposa, casarlos, bautizarlos, iniciarlos en el ministerio, y ellos son los pastores ahorita en esta iglesia. También el edificio lo compramos entre el hermano Beto y yo, que todavía permanece hasta ahorita. Sí, y pues al principio hubo muchos logros, ¿verdad? Estaba creciendo, pero por alguna razón también se empezaron a mover algunos hermanos para otros lados, y el hermano Beto también, y casi se termina, y pusieron al hermano Omar Martínez y empezó a levantar otra vez la obra, y le ha costado, no ha sido muy fácil, pero ha estado levantando de nuevo la obra aquí en Norfolk. Sí, luego abrimos la célula, o establecimos una célula en Wakefield, ¿verdad? También empezó a crecer, ¿verdad? Nos congregábamos en las casas también, y ya cuando empezó a crecer rentamos un lugar, ¿verdad? Un salón ahí en Wakefield, ¿verdad? Entonces dejé de encargado al hermano Manuel Rojas en esa célula. También pasó un tiempo, unos meses apenas, o un año a lo más, también él decidió apartarse de la asamblea, ¿verdad? Y pedir cobertura en la Iglesia de México, donde ya se había ido el hermano Silvestre Flores, y ahorita pertenece a la Iglesia de México, y sí ha prosperado, ¿verdad? Él con su congregación que quedaron, compraron un edificio y ha crecido la obra, y sí, ahorita hay bastantes miembros, quizás unos 100, y han seguido adelante, y eso me gozo por ello, porque el apóstol Pablo dice que unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Y aunque ya no están en la asamblea, pero están echándole ganas, y esa obra fue una de las que fundamos nosotros. Amén. Después abrimos una célula en Omaha. Era algo tan difícil, según mandaban de la asamblea ministros recién ordenados, los mandaban a Omaha para que levantaran una obra con gastos pagados por parte de la asamblea, y les daban los gastos por un año. Se cumplía el año y ya se les paraban los gastos y se regresaban a California porque no habían logrado nada. Entonces nosotros entramos a Omaha, y el Señor con nosotros,
y empezamos a trabajar duro, y de pronto nos congregábamos también en las casas. Luego rentamos un templo grande y empezó a crecer y a crecer la obra. Entonces ahí encargué al hermano Juan Flores de esa obra, y tuvo muchos logros también, muchas sanidades. Dios lo está usando grandemente, ¿verdad? En sanidad, liberación, y está muy prosperado. Hubo un tiempo que, ¿verdad?, que menguó un poco, pero ahora sí sigue adelante, y muchas victorias, mucha prosperidad. El domingo pasado estuvimos allí en unas conferencias matrimoniales, nos gozamos grandemente, y esa es la historia de la iglesia de Omaha. Sí, después abrimos una célula en Columbus, además de muchas otras que no permanecieron, ¿verdad? Pero abrimos una célula en Columbus, también nos congregamos en las casas, empezó a crecer mucho. Entonces decidimos comprar un edificio. Ese sí lo compramos, ¿verdad? Lo compré yo. Hicimos algunos arreglos, aunque ya era un templo, pero le hicimos algunos arreglos y mejoró, y empezamos a trabajar duro ahí en ese edificio. También hubo muchos logros, muchas sanidades, mucho crecimiento, pero sí todavía permanecen en esa obra que nos tocó fundar y comprar el edificio también. Y regresando un poco, ¿verdad?, a la historia de la iglesia de Beamer, hubo muchos milagros, muchas sanidades. Vino un reverendo de Omaha porque oía las noticias en los periódicos, los logros, las sanidades y las victorias que había en Beamer, y él vino a conocer el templo de Beamer y al pastor. Entonces, cuando miró el templo, dice: esta cosa es la que está saliendo, dice, en los periódicos, y este es el pastor que tan famoso. Dice: yo compré un templo, dice, en $4 millones, y ni siquiera salió en el periódico. Le dijimos: pues eso estuvo de mejor que este edificio que no tenía vida. Nosotros le dimos vida, y estamos muy emocionados, muy contentos, muy gozosos, ¿verdad? Y quizás para usted no tenga mucho valor, pero para nosotros sí, y también para la ciudad, porque están contentos porque es la primera iglesia latina en español. Es algo, lo primero, ¿verdad? Creer en sus promesas. El Señor dice: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios está bien interesado en que prediquemos el evangelio. Oí una voz tan fuerte que me dijo: no es esa la puerta que debes de abrir, sino la de tu corazón.